Cuando Esteban estaba siendo apedreado en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 56, él dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Pero ¿qué significa la diestra de Dios? Debemos entender que en nuestro lenguaje la palabra diestra significa derecha. Por lo general, cuando una persona usa comúnmente su mano derecha o usa comúnmente su pierna derecha, nosotros podemos decir que es una persona diestra. Pero cuando hablamos de Dios es totalmente diferente. ¿Qué es la diestra de Dios? San Juan capítulo 4, verso 24 nos dice que Dios es espíritu. Y Lucas capítulo 24, verso 39 nos dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Por lo tanto, Dios es incorpóreo. ¿Qué significa incorpóreo? Incorpóreo significa que es alguien que carece de cuerpo o que pertenece al espíritu. Efesios capítulo 1, verso 23 nos dice que la gloria de Dios o que la plenitud de Dios lo llena todo. Entonces, debemos entender que por eso Dios es omnipotente, omnipresente, es omnisciente, y también debemos comprender que no hay espacio para otro trono. Si la gloria de Dios lo llena todo, significa que no hay espacio ni a izquierda ni a derecha, ni adelante ni atrás para que exista otro trono. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 49, la palabra nos deja claro que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies, porque Él lo llena absolutamente todo. Entonces, cuando Esteban, en el capítulo 7, verso 56, mientras él está siendo apedreado, él dice: «Veo los cielos abiertos, y aquí veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios». Lo que Esteban estaba diciendo es: yo veo a Jesucristo sentado en el poder, en la majestad y en la autoridad de Dios. Porque Dios, su gloria lo llena todo. Por lo tanto, no hay espacio. Dios no tiene derecha, Dios no tiene izquierda, Dios no tiene parte de adelante, ni Dios tiene parte de atrás. Por lo tanto, Esteban lo que estaba viendo es a Jesús sentado en el único y verdadero trono. Porque Jesucristo es el único y verdadero Dios. Cuando la palabra nos habla de la diestra de Dios, no nos está hablando de la derecha de Dios. Por ejemplo, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 118, verso 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. En el verso 16 dice: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Ahora, si nos vamos a la traducción lenguaje actual, el Salmo 118 del 15 al 16 dice lo siguiente: los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria, alabemos su poder. Esto es maravilloso. Ahora, si nos vamos a la traducción Dios habla hoy, Salmo 118, 15 y 16, dice: en las casas de los hombres fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. Salmo 118, 16. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. Colosenses capítulo 3, verso 1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en una reunión y decimos: la mano de Dios está en este lugar, nosotros debemos entender que lo que estamos usando es un lenguaje figurado. Estamos usando un lenguaje antropomórfico para dar a entender que la presencia de Dios está en ese lugar. Pero no es que literalmente la mano de Dios está en el lugar. No, estamos un lenguaje para poder identificarnos o para dar a entender que la presencia de Dios se está manifestando en el lugar. Por lo tanto, debemos comprender que Dios es espíritu, Dios es incorpóreo, y Dios no es una persona, mucho menos tres personas. Así que Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene parte de adelante, ni tiene parte de atrás, porque su gloria lo llena absolutamente todo. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 19, cuando estaban las plagas en Egipto, y dice lo siguiente: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este.
Y en Lucas capítulo 11, verso 20, Jesucristo mismo dijo: por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Debemos entender que Jesús no está diciendo: no, con el dedo de Dios yo estoy echando fuera demonios. No, Él está diciendo: con el poder de Dios yo estoy echando fuera los demonios. Porque Dios, repito, es incorpóreo. Él aquí estaba usando un lenguaje antropomórfico para darnos a entender el poder de Dios. Salmos capítulo 8, verso 3 dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Sabemos que Dios formó todas las cosas y creó todo con su palabra, con su poder. Aquí una vez más está usando un lenguaje antropomórfico para dar a entender el poder de Dios. Éxodo capítulo 15, verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15, 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Si nos vamos a otra traducción, la traducción lenguaje actual, Éxodo 15, 12, dice: decidiste usar tu gran poder y la tierra se tragó a los egipcios. Entonces, no se dejen confundir, no se dejen engañar. Cuando la palabra de Dios habla de la diestra de Dios, está hablando del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la autoridad de Dios. Salmos capítulo 63, versículo 8, dice así: mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Traducción lenguaje actual, Salmo 63, verso 8, dice lo siguiente: a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? La diestra de Dios, el poder de Dios. Es Él el que nos sostiene a nosotros. Es el que nos ha mantenido firmes a pesar de las luchas, las pruebas y las dificultades. Cuando Moisés hablaba con Dios en el libro de Éxodo capítulo 33 verso 23, y Dios le dice que solamente le va a permitir ver su espalda. Aquí Dios también está usando un lenguaje antropomórfico para identificarse con Moisés, usando un lenguaje humano, el lenguaje que usamos nosotros. Pero cuando Dios le dice que solamente le permitirá ver su espalda, lo que Dios le está diciendo a Moisés es lo siguiente: te voy a permitir solamente ver un pedacito de mi gloria. Y más abajo dice: porque no hay hombre que vea mi gloria y viva. No es que Dios le iba a mostrar su espalda literal a Moisés, no. Dios solamente le estaba permitiendo ver un pedacito de su gloria. Él le permitió ver lo justo y necesario como para que Moisés no muriera al ver la plenitud de su gloria. Esto es maravilloso, es hermosa la palabra. Colosenses 2:9 nos dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Sí, toda la plenitud de Dios, no una parte, no un poquito, no, toda la plenitud de Dios. El único hombre que pudo soportar toda la plenitud de Dios dentro de él fue Jesús. Pero debemos entender que Jesús no fue engendrado de hombre. La Escritura enseña que Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús es la sustancia misma de Dios. Por eso él pudo soportar toda la plenitud de Dios dentro de él. Wow, esto es maravilloso. Y como Dios es espíritu y es invisible, Colosenses 1:15 nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Repito, el único hombre que pudo soportar toda la gloria de Dios dentro de él fue Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la sustancia misma de Dios, engendrado del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 26, verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto no quiere decir que Jesús va a venir a la derecha de Dios, no. Esto significa que Jesús va a venir en el poder, en la autoridad y en la majestad de Dios. Esto es hermoso. Mateo capítulo 24, verso 30 lo explica mucho mejor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo va a venir Jesús? Con poder y gran gloria. No es que Él va a venir montado en la mano derecha de Dios. No, Él va a venir con poder y gran gloria. Cuando habla de la diestra, está hablando del poder, está hablando de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que vio Esteban cuando estaba siendo apedreado? Él vio a Jesús sentado en el único y verdadero trono. Eso vio Esteban, los cielos abiertos, y vio a Jesús sentado en el único y verdadero trono. ¿Por qué? Porque Jesús es el único y verdadero Dios. Y para cerrar, Juan en el capítulo 1, del verso 9 hasta el 20, nos dice que él vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Sí, Juan lo vio sentado en el poder y en la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único y verdadero Dios. Así que no te dejes confundir y no olvides que la diestra de Dios no es la derecha. La diestra de Dios es su poder, su autoridad, su majestad y su gloria. Dios te bendiga.